Bueno, es un gusto saludar a Pedro Guasieico. Él es fue secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático, del SUTNA. Actualmente es el titular de la Federación de los Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines, un dirigente de la CTA de los Trabajadores. ¿Qué tal, Pedro? Luis Pablo Giniger y Néstor Restivo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Néstor? Bueno, muchas gracias por atendernos, Pedro. Bueno, en primer lugar quiero pedirte una opinión, un análisis de lo que está ocurriendo en torno al anuncio de la empresa, de FATE, de cerrar sus puertas y despedir a esta cantidad de familias, ¿no? Y bueno, lamentablemente no es una novedad. Esto ya se venía pergeñando de hace casi 3 años y medio y venía todo en esta dirección, la política macroeconómica, la apertura de importación, el enfriamiento de la economía, la no importancia del sector industrial. Venía trayendo todas esas situaciones y es un revival de lo del 99, cuando se retiró Goodyear del país después de varios años de convertibilidad, ¿no? El 1-1 que hizo que un montón de empresas se retiraran del país. Y si no vamos más atrás, vamos también a la dictadura militar, una situación similar. O sea que es algo que ya vivimos y hay una parte de la élite nuestra que sigue sin entender que la Argentina es un país con 50 millones de habitantes, que no es Australia y Canadá, que tienen 25, 27, y que nosotros necesitamos tener un complejo industrial desarrollado para poder darle trabajo y alimento al conjunto de la población. Entonces, ese tema que no se ve y constantemente se mira en un espejo que no debe, llevan a que se tomen decisiones de este tipo, ¿no? Entonces, en primer lugar, podríamos decir que no es un problema exclusivo de FATE, no tiene que ver con esa empresa en particular, sino que está anticipando algo que posiblemente ocurra con las otras fábricas nacionales. En principio, si vamos a hablar solo del sector de neumáticos, no hay ninguna garantía. La producción que hoy se está haciendo en el país, con las 3 empresas que tienen, incluida FATE hasta el día de hoy, ¿cuáles son? Producir 47.000 neumáticos por día, que son Bridgestone, Pirelli y FATE. Después hay otra chiquita que es de minúsculo. Entonces, hoy están haciendo 15.000 neumáticos entre las 3 empresas, o sea, sobran 2 en realidad, no una, ¿no? Para atender la demanda del mercado interno, la demanda de las terminales y algún proyecto de exportación. Entonces, en realidad, esto es un camino que se inició ya hace varios años, que continúa en la misma dirección, solo compensar el número de trabajadores que había el año pasado. FATE tenía 2.000, hoy estamos hablando de 980. Pirelli tenía el año pasado 1.400, hoy tiene 800 y están diciendo para mayo tener 350. Bridgestone tenía 1.450 trabajadores, hoy tiene 800, está estable en 500, pero está estable en 550. Entonces, ese mismo universo de trabajadores para este sector se redujo casi en un 60% en el lapso de un año y nada indica que no siga reduciéndose. Lo mismo vale para el sector de línea blanca, vale para el sector electrónica, vale para el sector metalmecánico, para el sector automotriz. O sea, no hay sector de lo que podemos decir industria madura de mitad del siglo XX que no esté afectado por esta política económica y por las consecuencias de estas decisiones. Pedro, Néstor te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Néstor? Bien mencionabas el caso de Goodyear en 1999, pleno menemismo, sí. Mileísmo, o sea, si antes fue Goodyear la que se ve, ahora la que amenaza con irse FATE, pero también dijiste algo de una especie de deserción o de no comprensión de la élite. Siempre que uno piensa en la familia Madanes, que también es dueña de Aluar y todo, cuando se habla, algunos hablan por lo menos de burguesía nacional, no hay muchos empresarios para pensar, porque tenemos muy poquito. Madanes podría ser uno, pues es un empresario nacional. ¿Qué pasa con esa élite? ¿Y qué pasa que no hay una respuesta del conjunto de los industriales para saber que esto se va al diablo? Claro, por eso yo uso la palabra elite porque, están los empresarios nacionales, pero están las multinacionales. Vos ves los 2 vectores de crecimiento ahora, que Vaca Muerta y minería, pero en minería no entra nada nacional, son todas empresas multinacionales gigantescas. Las inversiones son de 20, 30 mil millones de dólares, pensadas a 20, 25 años. Ahí no hay burguesía nacional. En Vaca Muerta, por ahí sí, Bulguerón, Enerquiam, YPF como empresa nacional. O sea, son 2 vectores de crecimiento, pero ninguno de los 2 vectores está pensando en cómo se apalanca el desarrollo de la industria nacional. No hay un Estado pensando cómo YPF trae la producción metalmecánica, la trae acá del país y no la trae de Indonesia o de Singapur, como lo está haciendo. Entonces uno ve los reactores entrar en los puertos y toda esa infraestructura gigantesca entra de afuera. Entonces, yo creo que ahí me parece que nosotros tenemos que ampliar la mirada, no pensar solo en una burguesía nacional, sino pensar en una cierta élite que está ligado, e inclusive a funcionarios que están en multinacionales, que tienen lugares importantes. Yo ahora especulo con que el que está
responsable para Bridgestone América Latina es argentino, entonces va a jugar alguna ficha a favor, si de alguna manera, desde el punto de vista gremial, podemos generar algún tipo de acuerdo. Porque si es brasilero me juega en contra, si es mexicano me juega en contra. Entonces todo ese tipo de variables hay que tenerla en cuenta en la mirada de lo que va a pasar en el futuro y también en cómo uno desarrolla las negociaciones con una mirada estratégica, ¿no? Sí. Eso si hubiera también un Estado que planifique, que sea estratégico, cosa que hoy claramente no tenemos. Te quiero preguntar algo específico que hablaba con Luis antes del programa, él me lo planteaba. ¿Cómo es el tema de la importación de neumáticos? El mercado doméstico se achicó en todo, ¿no? El consumo se colapsó, etcétera, etcétera. Pero digo, los autos que salen de las fábricas hoy argentinas todavía salen con neumáticos de estas empresas que vos citaste, FATE, Pirelli, Firestone, no son neumáticos chinos, no entendemos cómo es. No, son neumáticos Mercosur, sí. ¿Y por qué entonces impacta tanto la importación de neumáticos chinos en este caso y de otros países? Porque el precio, las empresas buscan recuperar la rentabilidad en el mercado de reposición, y entre las cosas de los impuestos y todo ese tipo de cosas, que algunas son todo exagerados, pero otras son reales. Entonces, las terminales le ponen el pie arriba de la cabeza a las empresas, las autopartistas. No pueden poner cualquier precio. Vos querés colocar el neumático en un producto final, tenés que pagar, digo, si no lo traigo de Brasil o de México. Entonces, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con México, y Brasil lo tenemos al lado. Entonces, en ese sentido, las empresas neumáticos están condicionadas ahí en ese aspecto, no pueden poner cualquier precio. Entonces la rentabilidad la buscan en el mercado de reposición. De ahí es donde viene el problema. Porque te abren la importación, viene neumático chino, uno podrá decir, algunos no reúnen las condiciones de seguridad, pero evidentemente son más baratos. Y ahí viene el tema. Lo que pasa que, bueno, eso en realidad habría que buscarlo en una negociación con las empresas terminales de neumáticos, facilitarle la exportación. Nosotros estamos exportando impuestos, digo, no se puede. Digo, si uno quiere tener una industria que exporte, no podés exportar impuestos. Ahora, pero para el mercado, digamos, para las fábricas locales de neumáticos, ¿cuánto significa el mercado de reposición y cuánto el que va para un auto 0 kilómetros? ¿A veces o más o menos? ¿Se entiende la pregunta? Terminal es el 20%, reposición oscila entre el 30 y el 40, claro, mucho el mercado de un reposición, poco más, entre 30 y 40, claro. Sí. Por eso, la exportación tendría que ser casi el 50%, entonces quedaría un 20 terminales, un 30 mercado interno, se generaría menos salida de divisas, porque esta es una industria también que importa, productos químicos, caucho sintético. Después lo otro, el precio de conversión lo hace con la energía eléctrica, o sea, gas, eso es nacional. Pero la otra parte que el precio de conversión está, que hace hasta el 50%, el 60% del valor del producto, son productos importados. Entonces, si vos exportás, compensás estas importaciones. Entonces no generás un déficit en divisa. Ahora eso, en el gobierno, ni en la gestión en la que yo estaba, digo, la que yo apoyaba, ni en esta menos, cuidan esos aspectos, no les interesa. O sea, están en otra mirada más general y se piensan que las cuentas se resuelven en las cosas grandes. Y la verdad es como todo en la vida, lo grande se resuelve en lo chiquito, no en lo grande. Pedro, el gobierno y la provincia de Buenos Aires también dictaron conciliación obligatoria por 15 días. Si no aparece algún tipo de medida auxiliadora, entre comillas, de parte del gobierno nacional o de la provincia de Buenos Aires, ¿hay chance de que en 15 días la situación se modifique en algún aspecto? Y de parte de la provincia de Buenos Aires, con el limitado recursos que hay, yo veo difícil que pueda plantear alguna medida impositiva, parcial, pero lo va a tener que hacer para todos los sectores, no solo para el neumático. Y desde el punto de vista nacional no lo veo con predisposición a eso. O sea, han decidido no inmiscuirse y han dicho que si hay una empresa que tiene que cerrar, que cierre. Sí. Lo han planteado así. Sí, o sea, descaradamente. O sea, no miran las consecuencias. ¿No? Porque no estamos hablando de 920, ya se perdieron 2.000 puestos, 2.000 y pico. Pedro, se van a perder 900. Sí, perdón que te interrumpí. El comunicado de FATE da por cerrado definitivamente la empresa. Vos conociendo el sector, conociendo que vos venís más de Bridgestone, pero fuiste secretario general del gremio, ¿vos pensás que en la cabeza de ese grupo empresario está la posibilidad de repensar un poco una estrategia para FATE o ves que es una decisión que no van a querer revertir de ninguna manera? Yo lamentablemente pienso que es una decisión casi final. O sea, tendría que haber algo muy sorpresivo, muy claro, qué sé yo, tendría que haber un paquete de medidas. No, si no, yo lo veo, pues esto se viene hablando de hace rato, o sea,
se viene hablando, de fines de la década del 90, 4 empresas eran mucho, bueno, después se fue Goodyear, después que 3 mucho, quedó en mucho, y las condiciones, y bueno, y todas las medidas que toma el gobierno están en contra de la industria, digamos, ¿no? Yo no digo que lo de Paolo 40%, lo de Techin, que lo tuvo, pero también hay que mirar que la empresa que ganó la licitación de la India, que trae el acero de China, que está subsidiado, entonces, qué gracioso, por eso te 40% menos. Ahora, por ahí se había podido negociar, bueno, no, 40 no, papá, cobrar 15% más, 20, y hacemos el trabajo acá. Por ahí lo que me parece que hay que encarar es eso, pero este gobierno yo no lo veo con esa voluntad. Uh-huh. Pedro, por ahí el nuestro se pasaba de rosca defendiendo lo nuestro, que después hacían, ¿no? Nosotros hemos visto que se le ha dado el gobierno de Alberto Fernández un subsidio en pleno COVID de $200 millones a las pequeñas y medianas empresas, y todo eso fue a parar el 90% de eso fue a parar a la compra de dólares. Sí. Entonces hay avivada, y a eso hay que ponerle límite, pero bueno, me parece que el Estado tiene que ser un actor activo, y como lo hace Trump, ¿no? Con la política de aranceles. Claro, no es que estuviera mal la política de subsidios para mantener a las empresas funcionando y el puesto de trabajo, sino las avivadas, claro. Claro, si no se hace para toda la vida, no. Digo, si es un proceso de un par de años, 3 años, para permitir que el lugar se fortalezca y reglas claras, no tiene por qué. Claro. Pedro, muchísimas gracias por este rato, por estas palabras, y bueno, estaremos en contacto porque evidentemente el conflicto sigue. Te mandamos un abrazo. Abrazo. Era Pedro Guasiesco, ex secretario general del Sindicato de Neumático. Hoy conduce la Federación de los Trabajadores de la Energía, Industria, Servicio y Afines. Es dirigente de la CTA. Estaba viendo, bueno, por supuesto, la reacción en redes sociales de los libertarios. Están de fiesta porque dice que esto muestra que la Argentina está abierta al mundo. Claro, lo que no dicen son los 900. ¿Qué van a hacer con los 900 trabajadores y sus familias que se quedan en la calle, y con los 6.000 que ya perdieron su puesto en 2 años de Milei solo en la industria neumática, ¿no? 2 o 3 cositas que dijo Guasiesco que me parecen interesantes. Las empresas estaban fabricando 47.000 neumáticos por día, hoy están en 15.000, con lo cual, claro, Bridgestone, Firestone, Pirelli, Fate, como dice Guasiesco, sobra para ese modelo de país. Y lo otro, cómo se reparte el negocio, no solo un 20%, por eso vos, está bien la pregunta, ¿por qué si vienen ruedas de neumáticos de China no salen de fábrica con esos neumáticos? Porque lo que sale de fábrica explica un 20-30% del negocio, pero hay 40% que lo explica la reposición. Claro, y ahí es el parque automotor entero, digamos, no importa el año del vehículo, tiene que cambiar cada tanto. Y eso es donde impacta tanto una goma de afuera que viene mucho más barato. Y después el resto es para exportación, que Argentina lo hacía hasta hace poco, pero ahora con este modelo es imposible que hoy Argentina exporte nada. Así es. Hablábamos con Pedro Guasiesco, esta es la síntesis que hacía Néstor. Una aclaración quiero hacer porque una oyente nos lo señala y me parece muy bien. Decíamos con Néstor casi jocosamente en relación al pronóstico del tiempo, mañana a quedarse en casa porque nadie va a trabajar. No, claro, eso es así, lo ratificamos, pero atención porque hay un sector muy importante de los sindicatos y de las CTA, en este caso las 2 CTA, la UOM y todo el Frente Sindical Unido, que están convocando a movilizarse para el día de mañana. En ese frente, de hecho, hay inclusive sindicatos de la CGT, ¿no? Así es, varios sindicatos de la CGT encabezados por la UOM. Así que mañana es día de no trabajo, pero sí día de movilización, independientemente de que la CGT orgánicamente la conducción como tal no esté convocando, pero muchísimos otros gremios y trabajadores sí nos vamos a movilizar mañana a partir del mediodía. Decía Fabián Waldman que la sesión está convocada para las 2 de la tarde, así que ahí estaremos. En AM